Bueno, gente, le damos duro y parejo que la lista de reproducción de criminología está bastante floja y nada, no tuve mejor idea que agarrar un texto del maestro. O sea, no es ni doctor, ni abogado, ni profesor, ni docente. Es un verdadero maestro de Oscar Salvador. ¿Cómo le gusta escribir? Es una enciclopedia viviente. Y creo que su principal característica es la empatía que posee. No importa, podría hablar un rato largo. Pero nada, arranquemos con esto que así mismo la lección de punto, Oscar no le pone un punto aparte a nada. Es todo información, 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 información. Vamos. La escuela positiva. Primera parte, sí, primera parte. A diferencia de la clásica, Beckerian Company, que ya subiremos algo, la llamada escuela positiva encuentra el nombre por autoimposición. Sus propios seguidores se llamaron a sí mismos positivistas. Tratando de no extenderme demasiado, creo necesario ubicar al lector en la cuestión del positivismo antes de hablar de este mismo tema en vinculación con la historia del derecho penal. Con el afán de mejorar la exposición o aún de fijar conceptos que aclaran los procesos históricos, es usual encontrar que existe en la historiografía universal esquemas temporales que señalan el final o el comienzo de nuevas eras. La caída del Imperio Romano de Occidente, la de Constantinopla o la Revolución Francesa suelen ser hitos que determinan un antes y un después. Esta señalización de la historia no es más que un facilitador de la exposición y no revela la realidad de los procesos históricos en sí mismos. La historia no solo es un continuum, sino que no se da de manera similar en todos los lugares. Por ejemplo, a más de 200 años de distancia es fácil ver cómo la Revolución Francesa ofrece un panorama de franco quiebre entre lo que había antes y lo que sucedería después, sobre todo en materia política, y más específicamente sobre uno de los interrogantes más importantes de la política. ¿Quién toma las decisiones? Es un genio. ¿Quién toma las decisiones? Después de 1789 y de 1688 en Inglaterra o 1776 en Estados Unidos, siempre puede encontrarse un antecedente en todo proceso histórico. Queda claro, aunque hubo que luchar bastante para que se estableciera esa concepción, que ya no sería uno quien mandaría, sino que aparece un protagonista nuevo en la política, el pueblo, la nación. ¿Sí? La nación obrera. No me refiero a ella. Ahora bien, la dimensión, o sea, la nación como uno de los 4 elementos del Estado. Ahora bien, la dimensión política es el devenir histórico, en el devenir histórico es solo una de las aristas que van modificando el mundo. Otra de ellas son las ideas o el conocimiento que se va acumulando a lo largo del tiempo. En este sentido, la llegada de la modernidad en la Europa occidental hizo florecer una nueva manera de pensar al mundo. Se va diluyendo la sacralizad, una palabra que no desconocía, divina, que imperó acentuadamente durante la Edad Media y comienza a florecer
un espíritu científico que interroga a la naturaleza de otro modo, que interroga a la naturaleza, es un poeta, que interroga a la naturaleza de otro modo. La buena piel de gallina, el pollo. En la última mitad del siglo XVIII, este proceso se acelera y se hace ostensible para la mayoría. Para dar solo un ejemplo, hasta la mitad del siglo XVII solo se habían descubierto una docena de elementos químicos, 9 de los cuales se conocían desde la más remota antigüedad, desde 1669, año en que pudo ser aislado el fósforo, pH. Hasta la mitad del siglo XIX fueron descubiertos 47 elementos más. Y parece no ser por casualidad que en el mismo año 1789, junto a la Revolución, Antoni Lavoisier, y perdón por la expresión, perdón por la que no lo manejo, publica su Tratado Elemental de Química, en el cual explica qué es un elemento y da una primera clasificación de los mismos. En otras palabras, el hombre vivió sobre el planeta creyendo que la Tierra estaba compuesta por no más de 2 elementos, y en poco más de 2 siglos llegó a establecer que existían otros 47. Actualmente se sabe que son 92 y que solo dependen para su diferenciación de la cantidad de partículas que orbitan el núcleo de sus átomos y por ninguna otra cosa. Lo dicho intenta patentizar que la liberación de los dogmas religiosos permitió observar el mundo sin prejuicios. Esto es otra manera de decir que la ciencia comenzó a prevalecer sobre el pensamiento mágico o supersticioso, la creencia en razones sobrenaturales. A comienzos del siglo XIX, este es el clima intelectual que envolvía a los filósofos y pensadores, y a esto fue que un francés, Auguste Comte, Montpellier, 1798, París, 1857, le dio nombre de positivismo. Este vocablo tan poco asible, tan ambiguo, se aplicó a diversas cuestiones. En primer lugar, a la filosofía. ¿Hubo una filosofía positiva? Todos los manuales dicen que sí, pero es casi imposible encontrarle contenido. Es más sencillo hablar de su método. A este lo podríamos denominar tanto positivo como empírico, tanto experimental como científico. Consistía en estudiar cualquier problema munido de elementos de comprobación y de refutación, agregaría Karl Popper. Lean Popper. Obviamente, los problemas metafísicos ni siquiera pueden ser discutidos. Directamente no existen. Tiene 30 notas de pie de página. Ya sabemos cuál es el efecto que causa la lectura, interrupción, sumado a no me caracterizo por leer muy bien, así que obviamente los problemas metafísicos ni siquiera pueden ser discutidos, directamente no existen. Las cuestiones sobre el libre albedrío del hombre, la existencia de Dios, la existencia no de los universales, el alma, cosas parecidas, son tan útiles al entendimiento humano como el sexo de los ángeles, en el supuesto que se crean ellos. Las cosas que en verdad importan, yo le digo, yo comencé la licenciatura en filosofía, un sueño que nunca voy a completar, porque aparte no es para allá que debo ir, que es el doctorado en filosofía. Nada, las metafísicas es apasionante. Me acuerdo en una clase, no sé, digo, que la gente, no sé, como siempre, ¿no?
Claro, le digo, no sé cómo se tornó una discusión y le digo, no estamos hablando de monos, estamos hablando del ser. Nada, genial. Las cosas que en verdad importan son las que van a abordarse en el método científico. Observar en sentido amplio a través de cualquier sentido. Medir, contar o pesar. Para decirlo con otras palabras de Comte. Considerada en primer término en su acepción más antigua y más corriente, la palabra positivo designa lo real, en oposición a lo quimérico. En este sentido, conviene plenamente al nuevo espíritu filosófico, así caracterizado por su constante consagración a las investigaciones verdaderamente accesibles a nuestra inteligencia. En otro sentido, muy próximo al anterior, pero distinto, sin embargo, este término fundamental indica el contraste de lo útil con lo ocioso. Bravo, palabra que quiero. No fue compañero, no, creo que no debe haber sido contemporáneo de, pro, de no, porque un Marx que me viene en la cabeza, pero no. Según un tercer significado usual, esta afortunada expresión se emplea con frecuencia para designar la oposición entre la certidumbre y la indecisión. Una cuarta acepción corriente, que se confunde demasiado a menudo con la primera, consiste en oponer lo preciso a lo vago. Entonces, vemos entonces estos atributos. Estudio de lo real, que produce un conocimiento útil, cierto y preciso. Como se ve, pocas cosas de más sinonimia que lo científico y lo positivo. Es necesario anotar que se atribuye a Comte ser el primero en utilizar el vocablo sociología, y es así sin duda el creador de esta disciplina separada ya de los estudios filosóficos y políticos con los que hasta entonces se vinculaba. Pero su estudio no conlleva ya las especulaciones propias de la filosofía, sino que la sociología ha de investigarse desde el punto de vista científico. Hablando de sociología, recomiendo El suicidio de Durkheim, aunque un domingo no está bueno decir, hablar de eso. Pero para llegarse a esta verdad, a esta verdadera ciencia del hombre, es menester antes situar a este mundo en lo real, que lo circunda. Por ello, el monumental curso de filosofía positiva, escrito por Comte en 6 tomos, entre 1830 y 1844, versa sobre astronomía, física, química, biología e historia de la filosofía social. Por supuesto que había habido grandes descubrimientos en la antigüedad, y aún hoy se rinde homenaje a sabios de aquellos tiempos, Euclides, Aristóteles, Arquímedes, etc. Pero después a Newton, 1643-1727, y su descubrimiento de la ley de la gravitación universal, 1687. Se apreció como la ciencia que no tenía límites en su expansión acerca del descubrimiento de los secretos de la naturaleza. Es esta idea que ocupa las mentes más ilustradas del momento, la que se plasma en otra gran idea surgida por esos tiempos, a saber, la idea de progreso. A esa idea se enrolaron muchísimos pensadores, de Kant a Hegel, de Condorcet a Comte, de Marx a Einstein. Kant y lo ocioso de la metafísica, no creo que le haya gustado nada. Fíjense en la bandera de Brasil. Tiene un fondo verde.
un rombo amarillo, un círculo dividido por una, digamos, línea amarilla, unas estrellas arriba, un izquierdo y una estrella abajo. Lean que es. ¿Qué dice? Lo que debe extrañar no es que en el ámbito del delito, de la pena y del delincuente surgiera en un momento dado una corriente de pensamiento que tratara de investigar esos fenómenos y de explicarlos a través del método experimental, sino que se demorara tanto en aparecer. Una última reflexión antes de adentrarnos en los cultores de la nueva escuela. Así como se ha demostrado hasta el hartazgo, el llamado socialismo real, que imperó durante 74 años en la Unión Soviética y actualmente en Cuba y Corea del Norte, solo se emparenta con el marxismo por el nombre o por la propaganda, ya que nada tenían en común con el pensamiento libertario y progresista de Carlos Marx. Ya que nada tenían en común con el pensamiento libertario y progresista de Carlos Marx. Todos hablan del capital y creo que nadie lo dice. Yo tampoco. Lo mismo puede decirse de los iniciadores de la escuela positiva. Esta también surgió como revolucionaria, progresista y como aspirante al mejoramiento de las cuestiones del momento. Sus ulteriores desarrollos, las consecuencias reales de sus postulados y las derivaciones retrógradas y reaccionarias de su enseñanza no pueden encontrarse ni deben buscarse en el ideario de sus creadores, tal vez con la sola excepción de Garófalo. Martes Mendoza. ¿Se conocen Martes Menda? Nada. Pidan la cita con un psiquiatra. César Lombroso. Ezequiel Marcos César Lombroso fue el tercer hijo de un total de 5, 3 varones y 2 mujeres del matrimonio entre... Sí, enciclopedia. Perdón por el tipo. Entre Aarón Lombroso y Serofa Levi, judíos ambos. Ella de Chieri, Piamonte, y él de la ciudad donde se casaron en septiembre de 1832, Verona, Véneto. César nació en la misma ciudad, que por entonces contaba con poco más de 50.000 habitantes, el 6 de noviembre de 1835. El árbol genealógico de los Lombroso se remontaba a judíos españoles que migraron primero a Túnez y luego a Italia, pasando de Livorno a Florencia, y de esta al Véneto, familia de Abolengo y Fortuna. La madre, de origen más humilde, concedió que se concertara su casamiento sin conocer siquiera al novio, siempre que estuviera radicado en Lombardía, Veneto, por entonces bajo el dominio austriaco, ya que en esta región se respetaban mejor las libertades civiles y se admitía a los judíos en las escuelas laicas, cosa que no sucedía en el Piamonte. Por diversas vicisitudes familiares pasó varios años de su infancia en Chieri, en casa de sus abuelos maternos. Cuando volvió a Verona, la suerte de la fortuna había cambiado y ya no vivió más en la holgura de sus primeros años. Completó allí la escuela elemental y concurrió al bachillerato, donde se destacó como alumno, aunque César siempre recordó esos años de mala manera. Precisamente porque aquel tiempo, mientras el joven César tenía solo 12 años, ocurren los turbulentos sucesos del año 48 que conmocionan toda Italia y también al jovencísimo Lombroso. Es entonces que pudo apreciar las diferencias abismales que informaban el ánimo de aquellos que albergaban el espíritu massimiano de la libertad y admiración por los ideales de la Revolución Francesa, en oposición a aquellos que sucumbían al espíritu aristocrático en las dos figuras femeninas, su madre libertaria y de espíritu rebelde y su abuela paterna, una aristócrata aferrada al protocolo, la etiqueta y a las viejas tradiciones. Desde entonces Lombroso odió visceralmente todo
cuanto oliera a lujo y aristocracia de cuna, que consideraba banal y despreciable. Repito, desde entonces Lombroso odió visceralmente todo cuanto oliera a lujo y aristocracia de cuna, que consideraba banal y despreciable. Por entonces, y antes de cumplir los 15, escribió 2 monografías que ya hacen vislumbrar no solo su precocidad, sino su orgullo e ingenio. Uno sobre estudio de la República Romana y el otro sobre la agricultura de la antigua Roma. Después de concluir el estudio de la escuela media, no puede ingresar a la universidad, ya que el gobierno austríaco durante los años 50, 51 y 52 las mantiene cerradas después de las turbulencias revolucionarias del 48. Pero una vez reabiertas estas, durante el mismo año 1852, ingresa César a la Universidad de Pavia, unos 150 kilómetros de Verona, en la Lombardía, de la Facultad de Medicina. No está mucho tiempo allí. En 1854 se traslada a la Universidad de Padua, a 90 kilómetros de Verona, pero hacia el este. A 90 kilómetros de Verona, pero hacia el este. Se queda poco tiempo y concurre en 1855 a las universidades mayores. Las 2 anteriores eran consideradas menores por la calidad de la enseñanza y la idoneidad de sus profesores. La de Viena. Se recibe allí de médico en marzo de 1858. Antes de eso redacta una interesante monografía, Influencia de la civilización sobre la locura y de la locura sobre la civilización, 1853. De ese entonces data su preocupación por la investigación de la enfermedad del cretinismo y sobre todo por su relación con el retraso mental. Es decir, desde los primeros tiempos en la Facultad de Medicina de Pavia, su interés estaba dirigido al estudio de las enfermedades de la mente, o sea, la psiquiatría. Apenas graduado en Viena, retorna a Pavia e investiga en la campaña lombarda esa enfermedad, el cretinismo. Y aunque le da una etiología errónea, la supone provocada por las aguas malas y no por lo que hoy se sabe que es el hipotiroidismo, acierta en su tratamiento con yodo. Nada, tengo tantas cosas para decir del yodo. Mantenete lejos que, no sé, supuestamente alguien que diría mucho. ¿Sabes qué? En esos estudios se encontraba cuando estalla la lucha de Italia por su independencia y unificación. Sin dudarlo, se enrola en el ejército, en el que permanecerá hasta 1865. Se destaca en la lucha al servicio sanitario del ejército. Recibe 2 medallas al valor. Esa experiencia es fundamental para su desarrollo intelectual posterior. En su compañía se produce un sensible deceso de los casos de muertes después de amputaciones o heridas graves. Es que aún antes de haberse descubierto las bacterias, que comprende que un fuerte factor de infección son las propias hilas de las ventas, él decide aplicar directamente algodón embebido en alcohol, lo que produce una notable disminución de las infecciones. Pura intuición, en este caso, correcta. Durante esta misma época se muestra enormemente receptivo a toda experiencia que le brindará la oportunidad de aprender empíricamente sobre las cuestiones que en teoría él también conocía. Fruto de estas observaciones es una monografía que publica bajo el título de Fragmentos Médicos Psicológicos. En la misma ya refleja su convicción de que la alienación mental es necesario encararla desde el punto de vista experimental y llega a conclusiones asombrosas para la época. Que hay entre la alienación y la cordura, que no hay entre la alienación y la cordura diferencia de esencia, sino apenas diferencias de grado. Es decir, que no hay fisiología que, exagerada, no pueda venir de una cuestión patológica, ni cuestión patológica que no pueda ser en un principio un mero avatar fisiológico. Digo avanzado en su época, ya que por entonces
Era un libro de texto de uso corriente en las universidades europeas, una obra de dos famosos psicólogos franceses que habían afirmado que la diferencia entre una psicología normal y una patología era similar a la existencia entre un mineral y un vegetal. Perdón. En 1862, con la guerra contra los austríacos terminada, pero él aún en el ejército, se le ofrece dar un curso de psiquiatría en la Universidad de Pavia, que no contaba con una cátedra sobre la materia. El curso fue un éxito y el 1 de enero de 1864, luego de ser oficializada la materia, comenzó a dar clases en la misma universidad con el nombre de Clínica Médica de las Enfermedades Mentales, a la que se agrega antropología, a la que da una introducción que redacta en solo 8 días, denominado Genio y Locura, que será el núcleo de otro libro que complementará más tarde, Hombres de Genio. Al año siguiente, en noviembre, renuncia al ejército. Su campo de investigación se bifurca, por un lado, sigue estudiando las enfermedades mentales y la medicina forense, y por el otro dedica tiempo y esfuerzo al análisis de la pelagra, una enfermedad que por entonces era endémica en toda Italia. Para resumir este tema, diré que ocupa muchos años en la investigación de la etiología y cura de la enfermedad. Llega a conclusiones que son mayoritariamente rechazadas por el grueso de sus colegas médicos. A la postre, la tesis de Lombroso se impone y comienza a desarrollarse políticas desde el Estado para evitar el consumo de maíz averiado, que al originar una toxina se suponía entonces que era el origen de la enfermedad. Actualmente se sabe que la misma tiene su fuente en la carencia de vitamina B, cosa que se descubrió en los Estados Unidos bastante después de la muerte de Lombroso. En su vida personal ocurre un feliz acontecimiento en el mes de abril de 1870. Se casa con una joven judía piamontesa, la ciudad de Alessandria, distante a poco más de 50 kilómetros de Pavia, de 22 años. Él ese año cumpliría 35. Nadia de Benedetti. De ese matrimonio nacerían 5 hijos, también 3 varones y 1 mujer, como en su propia familia paterna. Solo las 2 mujeres, Paula y China, y el menor, Hugo, llegaron a la adultez. Esto, la verdad, me pone muy mal. Las 2 que murieron fue de tifus. Uno a los 6, Leo, y otro a los 20, Aarón Arnold. Perdón. En ese mismo año, en 1870, tuvo oportunidad de estudiar el cráneo de un famoso bandido calabrés de 70 años, Vilelia. Bueno, se dice Vilelia o Vilela. Este hecho marcará el futuro del Lombroso y la ciencia que con él comienza: la antropología criminal. Estudiando dicho cráneo, observa en su base una foseta. La occipital mediana. En el lugar propio de la cresta occipital mediana se encontraba esa depresión anómala. De esta circunstancia extrajo Lombroso conclusiones insospechadas. Dice él mismo: al ver aquella foseta se me apareció de repente iluminado como una larga llanura bajo un horizonte infinito el problema de la naturaleza del delincuente, que debía reproducir en nuestros tiempos los caracteres del hombre primitivo, descendiendo hasta los carnívoros. Esto es justamente el meollo de la cuestión: el atavismo del delincuente. El atavismo del delincuente. Lombroso lo considera un hombre detenido en su evolución. Es como si perviviera contemporáneamente una especie humana que pertenecía a etapas remotas. El delincuente y el loco compartían esa característica, pero el delincuente era peor, es decir, era aún más atávico que el alienado mental. Poco después tuvo ocasión de interrogar a otro delincuente. Se trataba de un tal Bersani,
quien en el lapso de 2 años había asesinado a varias mujeres. Primero las estrangulaba, bueno, estas cosas no me gustan. Luego sorbía su sangre y más tarde conducía a los cadáveres a una cabaña donde las mordía y desgarraba sus carnes. No creo que pueda culpársele al hombroso que considera completamente loco a un sujeto así. Pero es más, al hombroso le pareció quinta esencia del atavismo. Empero, estas ideas las desarrollará más adelante, mientras en 1871 le ofrecen a Lombroso hacerse cargo del manicomio de la ciudad de Pésaro. La oferta era generosa y le daba carta blanca a Lombroso para realizar todo cambio que creyera necesario. Duda, pero acepta provisoriamente y decide trasladarse hasta allá a pesar de la distancia, 330 kilómetros de Pavia. Pésaro se encuentra en la región de las Marcas, sobre el mar Adriático. Es en ese momento cuando se le presenta el dilema de la justicia ante el loco delincuente. Debe excluírselo de una sanción penal, obviamente, pero piensa, tampoco puede dejárselo en libertad, ya que la sociedad correría grave riesgo. Dice simplemente sobre estos delincuentes, la prisión es una injusticia y la libertad un peligro. La prisión es una injusticia y la libertad es un peligro. Repito. La prisión es una injusticia y la libertad es un peligro. Comienza a trabajar con ahínco. Ahora piensa en los locos comunes y no en los delincuentes. Establece rutinas de diversión a través de obras teatrales, exposiciones de pintura, recitales de música. Funda el primer diario manicomial de Italia. Consigue libros, fomenta el espíritu poético de los internados y los alienta a escribir y componer. Hay una radio, ¿no? En el Borda y Moyano, ¿no? El hospital Borda, el hospital Moyano, que no recuerdo el nombre. La Colifata. Ese tipo de adelantado, síntesis. El 15 de abril, en 1864 se le ofrece la cátedra como profesor ordinario de medicina legal en la Universidad de Turín. Él sigue siendo profesor extraordinario de Pavia. A pesar de aceptarse, se le hace concursar por su cargo. Pierde el concurso y una vez más se frustra su deseo de llegar a una universidad prestigiosa. Perdón por la digresión. Lo tiene a Maximiliano Bertoni, sabe un poquito, ¿sí? Es un muchacho que sabe un poquito. Concursó para ser titular de cátedra y lo bocharon. Sabía más que el jurado. Perdón por la digresión. Y perdón si dije algo que no debía decir, pero él lo manifestó. El 15 de abril de 1876 verá la luz del libro que lo hará famoso, que en esa primera edición lleva el modesto título de Tratado de Antropología Experimental del Hombre Delincuente, Uepli Milano. El libro tiene unas 200 páginas y resume todo cuando Lombroso había estudiado experimentalmente numerosos casos clínicos, no solo desde el aspecto somático, sino con respecto a sus características psíquicas, costumbres y moralidad de estos hombres. Llega a la conclusión que había mencionado antes. Los hombres delincuentes padecen solo una variedad de locura que reproduce los caracteres de los antepasados más remotos de la humanidad. Me hace acordar que hace relativamente poco encontraron al primer ser humano, el resto del primer ser humano,
al cual denominaron Lucy. ¿Por qué Lucy? Porque el científico, posiblemente antropólogo, la verdad, tiene disculpas por no conocer quién se estaba dedicando a esa tarea, ¿no? Estaba escuchando Lucy en Sky Diamond, de los Beatles, por eso lo coloco a Lucy. Y un chico, cuando le explican el ser humano más vivo, etcétera, la habían llamado Lucy, pregunta, es una pregunta de una profundidad filosófica enorme, enorme. Pregunta, ¿y cómo sabían que se llamaba Lucy? ¿Cómo supieron que se llamaba Lucy? No tengo ni idea de la profundidad de esa pregunta. Esta obra tiene un éxito extraordinario, casi puede decirse que lo convierte en un hombre famoso de un día para el otro. Este mismo año concursa nuevamente para la cátedra de Turín y la gana sin complicaciones. Con su familia de radicarse en la ciudad, la que ya no abandonará hasta su muerte, más de 30 años después. En los primeros meses de 1878 se publica la segunda edición del Hombre Delincuente, que ahora llevará el nombre del El Hombre Delincuente en relación a la antropología, la jurisprudencia y las disciplinas carcelarias. En Francia, el éxito del libro produce proyectos legislativos teniendo a transformar viejas instituciones jurídicas, ahora guiadas por el nuevo espíritu científico que expresaba Lombroso. La Cassagne funda en Lyon una escuela orientada por esos mismos propósitos. El historiador Hipólito Taine afirma que todas las ciencias deberían tratarse con el método lombrosiano. En Rusia, Alemania, Bélgica, Holanda y Austria y Hungría se propala, tal vez una palabra que desconozco. La entiendo como propaga, no le importa, debe ser propaga. La obra de Lombroso, traducida ya a todas las lenguas de Europa. Sus ideas llegan también a la Argentina y Brasil, y pronto en nuestro país arraigan de manera sostenida. No sé qué sigue, pero quien escribió El Hombre Mediocre, José Ingenieros. Leanlo. Es cortito. Sus días también llegan a Argentina y Brasil, y pronto en nuestro país arraiga de manera sostenida. Dice su hija que este enorme éxito se opone al propio Lombroso, ya que él, como había hecho tantas veces antes sobre muchos temas, encara el problema con espíritu científico y lo escribe de la misma manera para un público que pudiera comprenderlo. Pero agrega Gina Lombroso, sin embargo es un libro de propaganda, escrito por un misionero, animado por la más viva fe en su descubrimiento, el cual vierte en sus páginas la vivacidad y el ardor que lo impulsaron, con el objeto de resolver un problema que creía vital. Hago una digresión respecto a escribir de la misma manera, pero para un público que pudiera comprenderlo. Esto explica la expansión del cristianismo. ¿Sí? En una religión fácil de comprender.
Cerro Paréntesis. ¿Y cuál es ese problema? Lo explica el propio Lombroso en el prefacio de su libro pequeño que publicó entonces. Aquí me preguntara porque yo, sin ser un hombre político o jurista, haya osado poner mano en una obra de esa naturaleza, solo tendría que constar que se mire a su alrededor, ante la manera del crimen que sube y sube siempre. El crimen sube y sube siempre, no es nada nuevo. Aunque no saben que es algo nuevo. Y no quiero hablar de las maravillas de San Pablo. En todas las indagatorias o declaraciones del Estado, depende de donde uno esté territorialmente parado, se le suele preguntar al pobre muchacho. Cristo decía que había dos sujetos pobres, digamos, el enfermo y el preso. Le preguntan, nivel alcanzado de educación formal. Me arriesgo a decir que el 90% responde secundario incompleto. Secundario incompleto. A ver, me perdí un poco, disculpa. Amenazando sumergirnos e infamarnos a la vez, cuando el crimen sube y sube, sin que nadie piense oponer un dique. Me pareció que un hombre honrado, dedicado durante largos años a estudiar el crimen como psiquiatra, sino como estadista, no debía callarse. El desfile de personas de todas partes del mundo, ya mencioné Argentina y Brasil, y ahora señalo la India y Japón, para mencionar solo los que arribaban desde más lejos, que llegan hasta el laboratorio Lombroso con el solo propósito de conocerlo y compartir sus propias ideas, es inagotable. Él recibe a todo el mundo y se encoge de hombros cuando lo llaman el nuevo Beccaria, es decir, el fundador de una nueva ciencia penal. Por esos años aparece y se da a conocer a Lombroso. Enrico Ferri, que se convertiría en uno de sus discípulos más conocidos, el mismo año en que conoce a Ferri, 1879, se presenta ante Lombroso Rafael Garófalo. Lombroso, Garófalo, Ferri. Está bueno. Lombroso, Garófalo, Ferri. Creo que alguien dijo un hincha de River, si no me equivoco. O sea que no me equivoco que sea hincha de River. No sé si lo dijo la persona. La delantera de River. Lombroso, Garófalo, Ferri. Aunque Ferri lo dejan de lado, Elio Ferri me parece el más brillante. Aunque Lombroso haya extraído agua de las piedras, ¿sí? Que era magistrado y muy versado en derecho. Este le aportará a Lombroso su conocimiento jurídico que tratará de compatibilizar con el saber médico-psiquiátrico de este. Muchachos, yo le voy a dar seguido. Quieren, si puede salir a la madre, si lo ve mi vieja, listo.
Y le voy a enseñar a poner me gusta. Sí que me gusta. Y también le voy a enseñar a poner no me gusta. Casi sin proponérselo, se crea la nueva escuela de Derecho Penal y Antropología Criminal. Tanto prosélitos diseminados en todo el mundo no podía derivar en otra cosa. Se crea esta vez a conciencia el órgano que difundiría las doctrinas de esta escuela. Es así como el 1 de enero de 1880 aparece el primer número del Archivo de Psiquiatría, Antropología Criminal y Ciencias Penales, en el que, con el subtítulo de Para servir al estudio del hombre alienado y delincuente, cuenta su hija biógrafa. El archivo fue tal vez la más intensa felicidad que Lombroso conoció en su vida. No puedo saber si con esta publicación Lombroso fue feliz, pero sí se conoce que trabajó en ello con inusual ahínco y entusiasmo. Numerosos artículos le pertenecen y le sirvió no solo para difundir sus ideas, sino para recibir los numerosísimos simpatizantes, colegas de profesión, juristas, periodistas, etc., que lo mantenían en permanente contacto con los temas que lo habían desvelado desde hace tiempo. El archivo me hace acordar de la biblioteca de Oscar Salvador. Parece la biblioteca del Congreso, o la Biblioteca Nacional. Una lástima que la Biblioteca del Congreso ya no se permita, que ahora se trasladó esta Alcina, pasó a lo que era el banco, no recuerdo qué banco. Bueno, creo que era el banco francés, porque hacía mucho hincapié en el ahorro. Y había chanchitos y todo eso. Estaba a las 24 horas abierta. ¿Sí? La cual albergaba indigentes, no sé si la palabra es correcta, homeless, esa gente sin techo, ¿sí? Que dormían, agarraban un libro y dormían. Y estudiantes nerviosos, próximos a rendir, como que les habla. En 1882 se publicó la cuarta edición de su obra Genio y Locura. Esta vez fue leída por un gran público. 2 años después se lo nombra médico de las cárceles de Turín y al siguiente, 1885, se realiza el primer Congreso Internacional de Antropología Criminal en Roma. Este congreso tuvo un clamoroso éxito. Concurrieron especialistas de todo el mundo y bajo la coordinación eficaz del barón mayor de Lanches, joven diplomático francés, y la presencia del propio Lombroso junto a Ferri y Garófalo, se trataron temas interesantes y se echó las bases de lo que por entonces se apreció como un logro incalculable, a saber, el ensamble de la ciencia médica, psiquiátrica con el derecho penal. El Congreso tuvo consecuencias inmediatas, y en Berlín y en Buenos Aires se fundaron instituciones dedicadas a los estudios de la antropología criminal. 1888. Ese mismo año sale de la imprenta la cuarta edición del Hombre Delincuente, esta vez ampliada a 2 tomos. En Madrid se funda la revista Antropología Criminal, con la dirección de Ángeles Álvarez, a quien pronto se le uniría el célebre Rafael Salelillas en la codirección de la revista. Por entonces el ministro de Justicia, Giuseppe Zanardelli, propicia la promulgación del primer Código Penal de la Italia unificada. Lombroso tenía fundadas esperanzas de que el nuevo código recogiera las enseñanzas de una nueva ciencia de la antropología criminal. Cuando se publica este código a finales de 1878, entraría en vigencia en 1879, Lombroso sufre una aguda decepción. A estos tipos siempre el desencanto los siguió. Siempre
El desencanto está en su zona. ¿Saben por qué? Porque los que mandan, los que ejercen el poder, nada. Se trataba de un código de cuño francamente liberal y no contaba con disposición alguna que revelara que la antropología criminal existiera. Al año siguiente, Lombroso sufriría otro revés. Se lleva a cabo en París en el mes de agosto el segundo Congreso Internacional de Antropología Criminal. También concurre Lombroso, pero allí es contradicho de manera frontal por el francés Leoncé Bonabrieux, también médico, que niega la existencia del tipo de delincuente descrito por Lombroso. Se produce una áspera disputa y a pesar que a su conclusión Lombroso creyó obtener la victoria frente a sus oponentes, ocurrió exactamente lo contrario. Y en la guerra por la propaganda, los franceses, desde la misma París, ante la terminación del Congreso y el Congreso de los italianos, quedaron dueños del campo de batalla y no perdieron el tiempo desacreditando a toda la escuela positiva de antropología criminal. Desde ese momento se estableció una lucha, sorda lucha. Me encanta. El otro día una secretaria de una fiscalía tomando una testimonial, siempre del discente, tiene muchos años de experiencia, colocó el hablante. Primera vez que lo escuché. Claro, al término de un escrito forense. Me encantó y le conté. Entre los prosélicos del positivismo criminológico y sus adversarios. Bonabrieux en Francia, Beana en Alemania, etc. Lucha que se prolongó a lo largo del tiempo y que afloró en los sucesivos congresos internacionales de antropología criminal. El tercero en Bruselas en 1893, el cuarto en Ginebra en 1896, el quinto en Ámsterdam en 1901, el sexto en Turín en 1906, el último que asistió Lombroso, y finalmente en Colonia, el séptimo en 1911, después de la muerte de este. Como suele acontecer con las reyertas académicas, no es ocioso descartar que su hija Gina, en el libro que vengo siguiendo, señala que los académicos, por definición, suspicaces, recelosos o directamente envidiosos de la fama de Lombroso, estaban en contra de sus teorías y que, por lo contrario, los hombres prácticos, funcionarios, judiciales y penitenciarios, médicos legalistas, psiquiátricas, etc., se mostraron ampliamente favorables a aquellas. Las victorias y las derrotas se van sucediendo y serán solo el tiempo el que dará la razón a una u otra de las posturas enfrentadas. Hablaré luego de este balance que hoy puede hacerse desapasionadamente después del siglo transcurrido. Recordemos brevemente la última etapa de la vida de Lombroso. Esto nunca había escrito por intereses económicos, sino y simplemente por el afán de difundir sus ideas. Sin embargo, acusado por necesidades económicas, que compartía con todos los italianos entre 1889 y fin del siglo, en que Italia se sumergió en una aguda crisis, accedió a escribir artículos para diversos diarios de distintos países. Así sucedió que comenzó a colaborar con el diario La Nación de Buenos Aires en 1891. Ese mismo año conoce en Nápoles, a raíz de una gira de inspección de cárceles, junto a otros psiquiatras, a Eusapia Paladino, un medium que lo invita a él y a sus acompañantes a presenciar una sesión de espiritismo. Lombroso concurre y observa una serie de fenómenos paranormales que lo impresionan. Desde entonces y hasta su muerte fue un ferviente admirador y partícipe de esta corriente. Mientras tanto, seguía produciendo intelectualmente. En 1890 había publicado Crimen Político, en coautoría con Laschet, quien redacta la segunda parte. Al año siguiente conoce al joven Guillermo Ferrero,
quien después se convertirá en su yerno al casarse con su hija Gina, quien muestra un gran entusiasmo por las doctrinas del Lombroso, y juntos dan a conocer La mujer delincuente. Tengo una amiga, obviamente, la considero mi amiga, ella tal vez no sepa el nombre, que se retiró del Servicio Penitenciario Federal, ¿sí? Hoy es abogada, fanática del estudio y de comprar el Mercado Libre. Se retiró porque alcanzó la cantidad de años suficiente para retirarse. Y me dijo, prefiero la peor enfermedad a estar presa. Prefiero la peor enfermedad a estar presa. Seguí siendo uno de los dos pobres, ¿sí? Según lo que dijimos. No ella, por supuesto. Estar enfermo o estar preso. La mujer delincuente. Ferrero luego se destacaría como insigne historiador. En 1896 aparecerá la quinta edición del Hombre Delincuente, esta vez ampliada a 3 volúmenes, siendo el último el que trata los problemas que Lombroso había estudiado en los últimos tiempos. Los efectos socioambientales en el delincuente y las maneras de remediarlo. Precisamente ese tercer volumen fue titulado por Lombroso Causas y remedios sociales del crimen. Ya hay un pequeño desvío, me parece, intermedio. En 1898 viaja a Moscú, participa del Congreso General de Medicina y tiene oportunidad de conocer al famoso León Tolstoy. No hubo afinidad entre ellos, tanto en una escala de Budapest como en la misma Moscú. Lombroso pudo apreciar la enorme fama que tenía. Fue agasajado y homenajeado de manera ininterrumpida. No importa. Tengo cosas parecidas de Tolstoy que no vienen aquí. Pero nada. Si encuentran un librito de Tolstoy, agárrenlo. Y si es una biblioteca, colóquese debajo de la manera y se va. En tanto, en Italia había surgido un movimiento político al calor de la crisis económica, los anarquistas. Estos se hacían conocer no solo a través de libros y panfletos, sino con atentados violentos. Escribe por entonces Lombroso 2 libros, El antisemitismo y los anarquistas. En este último libro, Lombroso trata al anarquismo como lo que era, una corriente política, mientras que muchos defensores del status quo del momento lo consideraban lisa y llanamente delincuentes comunes. Acuérdense de Gori, que está en el canal, ¿sí? Nada. Explicaba que muchos de sus ideales basados en el altruismo podían ser compartidos, pero repudiaba su método de lucha basado en la violencia. Si escuchan de Simón Radovisky, interiorícense un poquito. En este, que no fue ejecutado porque era menor de 18 años. Se escapó una vez de la prisión de Tierra del Fuego. Pasó muchos años en el mundo, prácticamente toda su vida. Creo que después terminó en Italia como zapatero o algo así. Y lo que quiero investigar, ya sé que nadie me va a dar una mano ni nada, pero es la historia de mi vida,
quiero investigar sobre el defensor, el abogado defensor que le colocó el Estado a Simón Radovisky, era obviamente militar, ¿sí? Que yo tenía el nombre, pero desapareció. Y no sé, tendría que ser una búsqueda exhaustiva que en internet no se va a encontrar. Ese abogado defensor, sí, con grado oficial en el ejército, fue sancionado, repito, fue sancionado por el énfasis, la garra, ¿sí? ¿Se entiende? Con los cuales defendió a Simón Rodríguez, cumpliendo su tarea. No sé ni dónde me voy a que ha luchado basado en la violencia. En este sentido, identificar a los violentos con la misma categoría de los delincuentes y alienados mentales. Después de la publicación, amigos del Lombroso le auguraron que recibiría represalias de los anarquistas. Sin embargo, nada de eso sucedió. En una oportunidad, militantes de ese movimiento en Milán le invitaron a debatir, cosa a la que Lombroso se prestó, llevándose a cabo la discusión en el más completo orden. Lo propio sucedió en Turín. Las convulsiones políticas de la Italia del momento convencen a Lombroso que es así imperioso volcarse a la política. Así lo hace. Ahí volcó. Se afilia al Partido Socialista y es elegido a través de este partido el cargo de concejal de la comuna de Turín. Las turbulencias de la política italiana condujeron al exilio a muchos hombres que, portadores de las ideas de Lombroso, contribuyeron a diseminarlas aún más por el mundo. Es así como se conocieron las mismas en lugares tan remotos, así como Australia y Cuba y el resto de las islas antillanas. También en 1902 publica el libro Crímenes Viejos y Crímenes Nuevos, donde sostiene la tesis que solo en los aspectos exteriores se diferenciaban los delitos antiguos a los modernos, y que, en cambio, en el mismo hombre perverso y egoísta, es el mismo hombre perverso y egoísta el que los ha cometido. Antes de llegar a su final, refirámonos a la fisonomía de este hombre a esa altura de su vida, ya que su hija no lo había hecho. Nos encontramos en 1905 en Roma, y más precisamente en las sesiones del Quinto Congreso Internacional de Psicología. Un joven médico argentino, aunque nacido en Italia, de 28 años, es enviado oficialmente allí por el gobierno nacional. A pesar de su juventud, ya es conocido y respetado. Cuenta después de esa experiencia, su físico no responde, por cierto, a su fama. Una enfermedad reciente lo ha desmejorado bastante en complicidad con la vejez ineludible. Entró al aula un hombrecillo bajo, más bien grueso, de aspecto sesentón. Era el mes de abril y en noviembre Lombroso cumpliría 70 años. Tan mal no se vería si un médico le adjudicaba menos años. Con poblado bigote blanquiamarillo y pequeña pera del mismo color, cabeza deforme, fisonomía como hay muchas, ojos abotagados, nariz ornadas por gafas, cuello grueso y flojo, cuerpo en forma de bolsa, piernas cortas y movimientos pausados. Su indumentaria es modesta, aunque severa, siendo una pieza principal una levita ya verdi-negra. Habla con un leve acento dialectal, probablemente piamontés. Su cara ingenua y satisfecha parece tener una sonrisa para todos los presentes, pues en cada uno quiere ver un discípulo o un admirador. Rodeado por su familia y por su discípulo médico legista, Mario Carrara,
en realidad igualmente familiar suyo, ya que se encontraba casado con su hija mayor Paola. Falleció Lombroso en la noche del 18 al 19 de octubre de 1909, pocos días antes de cumplir 74 años. Hacer un balance, una reseña, no del nombre, sino de su obra y su legado, no es tarea sencilla en el caso de César Lombroso. Salvando las distancias, es como tratar de compatibilizar las ideas de Karl Marx con el socialismo real de la Unión Soviética de Stalin o la China de Mao. O peor aún, ya que se puede discutir esas comparaciones con el argumento de que no es lícito cotejar una idea con la práctica concreta que se verifica en el mundo real. Entonces viene a continuación la tarea de comparar, a las 9 tengo una reunión, las ideas originales del fundador de una corriente de pensamiento con las de sus seguidores posteriores. Entonces la perplejidad se acentúa. ¿Dónde fue peor tratado Karl Marx? ¿En la vida real y cotidiana de la Unión Soviética o en los escritos de los marxistas del siglo XX? En otras palabras, ¿quién lo tergiversó más? Con Lombroso se hizo algo similar, al punto que el vocablo lombrosiano se convirtió en un adjetivo calificativo utilizado peyorativamente. Ya se incubó ello en las palabras de los seguidores de Monodier en el segundo Congreso de Antropología. Monodier aseguraba a los periodistas que la escuela positiva no contaba con ninguna base científica y que pretendían libertar a todos los delincuentes y poner en la cárcel a todos los hombres que tuvieran la nariz torcida. Hablando de nariz torcida, se atribuye a François de la Rochefoucauld una serie de máximas que encierran verdades y mentiras por igual. Una de ellas dice: el talento trabaja y el genio crea. En ese sentido puede decirse que Lombroso era un genio. Era un creador nato que además trabajaba mucho, ¿sí? Porque no sé si fue Edison o quién decía: la creatividad aparecerá cuando te encuentres trabajando. No haciendo yoga. Perdón por los que un genio que estaba equivocado. La genialidad no asegura el acierto de las ideas, y por cierto, los detractores y sobre todo sus seguidores de Lombroso hicieron de sus doctrinas una burda caricatura. ¿Fue un error buscar las causas de algo que se apreciaba como un fenómeno observable? Por supuesto que no. Y tanto es ello así que las investigaciones de Lombroso pusieron la piedra dorsal de una nueva ciencia, la criminología. Creo que el defecto está en el origen mismo de la después llamada escuela positiva. El estudio científico o positivo, según la filosofía en boga de la época, conllevaba una separación de cualquier categoría que imprimiera el derecho al objeto de su estudio. El derecho no es más que una convención que se desarrolla en un estado particular, aunque para Kelsen, Estado y Derecho son sinónimos. De Kelsen, bueno, la teoría pura del derecho, recuerden, traducción mexicana, no traducción de Udeva, es su obra cumbre. Pero en el canal está, no voy a decir, que es la justicia. Y si llegan a alguna conclusión, comuníquenmela, por favor. Ello no hace más que reafirmar el concepto según el cual un Estado, si bien semejante en numerosos aspectos, no es igual a otro. Nada menos científico en consecuencia que elevar a objeto observable lo que depende de decisiones humanas acerca de lo que es o no delito. Puede estudiarse históricamente las razones por las que una determinada sociedad decidió prohibir
ciertas conductas o porque, a la inversa, dejó de percibir como prohibidas otras. Pero lo que no puede hacerse es estudiar con pretensión de objetividad científica las causas por las cuales puede establecerse la razón por la que un hombre puede llegar a cometer determinado delito. Es que el vocablo delito conlleva ya la impronta del léxico del derecho, y este en esencia es mudable, por lo que tratar de establecer causas médicas, somáticas o psiquiátricas a situaciones esencialmente contingentes fue un error absurdo. Tengo cosas para decir, pero mejor por ahora. Más adelante se verá cómo Rafael Garófalo intenta solucionar esta cuestión, pero el enfoque de Lombroso no puede apartarse de este estigma de origen. Una crítica injusta que se hace a este es que descuidara los aspectos sociológicos en la etiología del delito. Sin embargo, como señalaba Barata, y como hemos visto al recordar la edición del tercer tomo de El hombre delincuente, Lombroso dedica un libro entero a las causas socioambientales de la delincuencia. Para dejar ya al Lombroso y volver brevemente sobre él cuando haga un resumen final sobre la escuela positiva, quiero referirme a otra crítica que se le ha hecho últimamente. Dice Añituba en su erudita obra, Lombroso era más bien conservador e intervino en la represión contra el movimiento anarquista, que era singularmente importante en Italia y España, a través de su obra Los anarquistas. En su momento veremos que las ideas de Lombroso fueron defendidas y reivindicadas por las más duras corrientes de derecha. Pero eso es un tema aparte. Lombroso de ninguna manera puede ser considerado conservador. Por el contrario. Recuerden algo que leí alguna vez y que les puede ser de mucha utilidad en la práctica profesional. Obviamente, con sus excepciones, los jueces tienen la cualidad o características, por definición, de ser conservadores. Ya encontraré la fuente, no lo digo, tenganlo en cuenta. Por el contrario, como médico que se dedicaba a la investigación científica, era un progresista impenitente. Y políticamente hablando, vimos ya que se afilió al Partido Socialista, que lejos estaba de asumir posturas conservadoras, y cuando este partido se mimetizó con los nacionalistas que se aventuraban temerariamente en África, Lombroso demostró un fuerte disgusto y se apartó de esas inclinaciones, por lo que no es audaz suponer que hubiera repudiado en su momento y de haber vivido el fascismo mussoliniano. Tal vez lo hizo su hija Gina y su marido Ferrero. En cuanto a lo de reprimir a anarquistas a través de una obra impresa, creo que en su solo enunciado se encuentra su desmentida. Ya vimos que de los anarquistas Lombroso repudiaba sus métodos violentos y no su ideario. ¿Acaso eso lo transforma en conservador? También desliza una crítica a René van Swanniken cuando afirma en un principio: César Lombroso albergó una profunda desconfianza hacia las clases trabajadoras y especialmente a los anarquistas como criminales natos por excelencia. Puedo comentar sobre este párrafo que los vocablos de comienzo, en un principio, matizan toda crítica, ya que sugieren que Lombroso luego cambia de parecer. En cuanto a considerar delincuentes a quienes, en nombre de un ideal político, cometían delitos, no merecen mayores comentarios.
ya que quedó dicho que Lombroso no se opuso a las ideas, sino a los métodos violentos de esta corriente de pensamiento. Por otra parte, al momento de escribir su libro sobre los anarquistas, ya Lombroso había abandonado sus conceptos originales sobre el atavismo y el delincuente nato. Y por último vemos hoy en Italia una sociedad sofisticada y moderna que vive en un país altamente industrializado. Pero hace 100 años Italia no había abandonado aún su economía agraria. Sus industrias apenas comenzaban a despuntar en el Piamonte y eran escasas y fragmentarias. La clase obrera a la que alude el autor holandés recién citado no era, por cierto, ni la clase mayoritaria ni tampoco la más pobre de la población italiana, que contaba en su mayoría con habitantes rurales que padecían la pelagra, enfermedad a la que combatió tanto Lombroso, y el tifus, causada por su pésima alimentación y las lamentables condiciones sanitarias. Dos cuestiones esenciales para considerar a la Italia de entonces un país subdesarrollado. He hablado bastante. Qué raro que utilice la palabra he hablado y no he escrito. No importa. Bastante de Lombroso. Sin embargo, lo hemos oído poco a él mismo. Hagámoslo ahora, ya que sé por experiencia que eso ha sucedido casi siempre. Se alude a él, pero pocas veces se lo ha leído de manera directa. Hace, no sé, media hora, una hora, dice, todos hablan del Capital y nadie lo leyó. Existe un librito suyo que no he encontrado mencionado. Esto no es extraño, ya que Lombroso, entre libros y artículos, escribió muchísimo. Estoy hablando de uno que posee un idioma castellano y fue editado en Barcelona por el Centro Editor Presa, que lamentablemente no tiene fecha. Se titula Los Criminales y debió ser escrito a fines de 1890, ya que se citan libros hasta esa fecha, y se los menciona como recientes o muy recientes. Para esa fecha, Lombroso gozaba de la plena madurez y utilizó el verbo gozar a propósito, ya que hemos visto en su biografía que vio muchas vicisitudes y no pocas frustraciones. Pero para. Ese fin, no, ese fin del año 1890 se mostraba enormemente satisfecho con lo que había logrado en la cuestión científica, a la que él había dedicado tanto tiempo, y así lo expresaba al comienzo del libro. Si es cierto que una gran fecundidad es la mejor prueba de una excelente salud, creo que la escuela de la antropología criminal no ha menester de ningún otro testimonio para demostrar que goza al presente de una vida exuberante y consolidada. Pasa luego, como un padre afectuoso hablando de sus hijos, a hablar de los autores que, siguiendo sus enseñanzas, han hecho descubrimientos notables. Revisa esos hallazgos en cráneos y esqueletos de delincuentes muertos y pasa luego a hablar de los vivos, y así dice. Por ejemplo, Marro refiere que sus observaciones acerca de la diferencia de la mano le han demostrado que las manos gruesas y cortas abundan en los homicidas, al paso que en las restantes especies de criminales predominan las manos largas, en las cuales la longitud de los dedos es igual a los de la palma de la mano, y algunas veces hasta más grande. De ahí saldrá más largo. Ay, Dios. Y continuando con las características observables en los criminales, también se advierten ciertas costumbres. La pasión del juego también domina el alto grado a los estupradores y autores de heridas, y un poco menos a los vagabundos, salteadores de caminos y los asesinos. Expone a continuación una tabla con índices porcentuales y sigue. En esto influye sin duda alguna la mayor intensidad que alcance, dice,
la mayor, de alcance o que alcanza el alcoholismo entre los criminales. En efecto, Marro ha hallado esta proporción en las costumbres alcohólicas de esos seres degenerados, 74,7% de los criminales. Y también habla de otro tipo de costumbre. De sus estudios puede deducirse igualmente que los criminales observan las prácticas religiosas casi tantos como los hombres honrados. Esto lo voy a subrayar. Porque más de una vez en una defensa he insistido hablado de que profesa o practica tal o cual religión o creencia. Las prácticas religiosas, de sus estudios puede deducirse igualmente que los criminales observan las prácticas religiosas casi tanto como los hombres honrados. Como dicen ustedes, mala mía. Aún más, todavía los asesinos y estupradores, acaso porque de estos ofrecen grandes contingentes los campesinos, muy cierto que los criminales de ocasión, exceptuando a los ladrones, son bien poco religiosos. Otros ejemplos de caracterización de acuerdo a la fisonomía la encontramos en la tabla del Lombroso, que la tabla del Lombroso presenta en la página 20. Reproduzco solo una parte. Asimetría facial, 24%. Mandíbulas hipertróficas, 23%. Orejas en asas, 24%. Estrabismo, 14%. Dientes montados uno sobre otro, 8%. De cada 100 criminales, 81 se entregan a la bebida, 15 desde la infancia. Sigamos con las características fisonómicas. Entre los criminales se ha podido determinar suficientemente la nariz del ladrón y la del estuprador. El ladrón presenta en su mayoría la nariz rectilínea, en bastantes casos cóncava, 23,32%, con base frecuentemente levantada, 32,13%, en muchas ocasiones corta, 30,92%, larga, 53,28%, aplastada, 31,33%, y algunas veces desviada, 37,5%. Los estupradores tienen casi siempre la nariz rectilínea, con el 54,5%, aplastada 50% y desviada 50%. Pero las medianas dimensiones, Los normales, la nariz es ya en forma de pico ganchudo, 26,87, ya ondulosa, 25,4, mejor larga, 57,7, de mediana longitud, 54,8, con base muy frecuentemente baja, 42%, y casi sin ningún caso desviada, 6%, y en muchas ocasiones protuberante, 30%. Adviértase, por consiguiente, que si el perfil rectilíneo y la dirección desviada distinguen la nariz del criminal de la del normal, la longitud, latitud y protuberencia característica suficiente entre sí a los diferentes tipos de criminales. Recordemos que Lombroso, junto a su futuro yerno, Guglielmo Ferrero, escribió un libro dedicado a la delincuencia femenina y lo titularon La donna delinquente, que llevaba como subtítulo la subjetiva expresión La prostituta e la donna normale. En otras palabras, prostituta era sinónimo de delincuente en cuanto a las mujeres se refería. Por eso es interesante apreciar cómo Lombroso seguía a Pauline Tarnowski, médica rusa que estudió criminológicamente a las mujeres y especialmente a las prostitutas,
realiza un interesante paralelo entre prostitutas y ladronas. Una digresión. Simón Radovisky criticaba a su compañero de andanzas por consumir, como él decía, consumir prostitutas. ¿Sí? Simón Radovisky. Nada. Le reprochaba consumir prostitución. Consumir, entre comillas. ¿Sí? Ni hablar del amigo Falcón. Veamos así que a 2 columnas el libro es a página entera. Se habla de las prostitutas a la izquierda y de las ladronas a la derecha. Y se dice sobre las primeras: exterior muy atildado y pulcro, aspiraciones de elegancia y a las exigencias del confort. Apetece las comidas suculentas, las golosinas, la amistad de otras como ella, las fruslerías, y está ávida de emociones y placeres. Precisa del vino al comer. No desea más que una linda toilette, distraer con algo las tardes y una baraja de naipes con que consultar su suerte futura. No quiere sino holgar, porque ella es perezosa por excelencia y aborrece el trabajo. Descubran qué pasa en la casa del perezoso. ¿Sí? Se encuentra en el libro más vendido del mundo. Vendido, entre comillas. Imprevista hasta la exageración, la mujer pública vive un día y otro día sin para nada preocuparse del siguiente. Muy impresionable, llora y ríe fácilmente. Su humor es variable, frecuentemente charlatana y expansiva. Muestra cierta propensión al sentimentalismo. En resumen, los caracteres principales de la mujer que comercia con su cuerpo son la pereza y la carencia total de sentido moral. Y con respecto a las ladronas, la ladrona descuida con grande frecuencia su exterior, no siendo coqueta ni glotona importándosele un bledo sus estancias en la cárcel. No es holgazana como la mujer prostituta, al contrario, trabaja voluntariamente en los talleres de la prisión, ocupándose de coser o en la confección de cajas, de diversos trabajos de carpintería, de envolturas, etc. Da pruebas de energía y firmeza en todo lo que emprende. Está dotada de una disposición de espíritu más estable y serio que la prostituta. Se aficiona a la bebida mucho menos que ésta. Tiene mucha circunspección y prudencia. Si bien le falta completamente la sinceridad, niega siempre a otros su falta, jactándose de no sentir remordimiento por ellas. Aún sin introducirme en las críticas a estos criterios, medio cacofónicos, científicos de diferenciación, científicos entrecomillados, creo que cualquiera podría preguntarse qué pasaría si una prostituta es también ladrona. ¿Acaso combinaría las características de ambas? No es que es un fenómeno. Es un fenómeno. ¿Quién escribió esto? Perdón por el lenguaje coloquial, ¿no? Por el uso del lenguaje coloquial. Ya observamos en el lugar oportuno qué tipo de críticas merecen nuestros estudios criminológicos, entre comillas. Sigamos ahora con ellos. Obviamente para Lombroso y sus seguidores, los criminales tenían características físicas típicas. Por ejemplo, M. Ottolenghi ha estudiado en mi laboratorio las arrugas en 200 criminales y 200 hombres honrados, obreros y campesinos, hallándolas con mayor frecuencia y precocidad en los criminales. 2 veces cada 5 más que en las personas rectas, con predominio de la arruga
cigomática, situada en medio de cada carrillo, y que pudiera denominarse muy bien la arruga del vicio, por ser verdaderamente la arruga de los criminales. Otro tanto tiene lugar en las mujeres criminales respecto de las honradas, si bien con una ligera diferencia. Viendo sus arrugas se recuerdan las famosas arrugas de las brujas. Estudiando yo con el mismo mencionado sabio la frecuencia de las canas en el pelo de la cabeza y de la calvicie, hemos observado la ausencia o el retraso de ambos en los criminales. Solamente los estafadores se acercan a las gentes honradas. Lombroso acompaña. Los estafadores te dicen, por la plata no te das problema. Cuando escuchen de un cliente, por la plata despreocupate, paren las antenas. No es un principio absoluto, ¿sí? Como ningún principio. Lombroso acompaña un cuadro para verificar lo dicho. Así señala que 400 hombres criminales y otros 400 hombres normales se hallaron entre los criminales que solo el 25% tenía canas, mientras que entre los normales de 400 el 62% las tenía. Continuando con las características de los criminales, Lombroso dedica el primer apartado del capítulo 2 a la resistencia al dolor de los mismos. Esa peculiaridad que se denomina analgesia los diferenciaría claramente de las personas normales. Por ejemplo, un ladrón se deja apuntar una pierna sin proferir el menor grito, entreteniéndose después en jugar con el pedazo cortado. En el mismo capítulo se pasa sucesivamente a analizar las características morfológicas en los análisis de orina, en el sentido del olfato, del gusto, en la escritura y sobre todo en el hábito de tatuarse. Y con respecto a este, compara a los salvajes para demostrar que ese hábito de tatuarse es un signo inequívoco de atavismo, porque en esa época se tatuaban los presos, los privados de su libertad, y los marineros, ¿sí? Que no eran ningunos santos en general. Pero también creo, perdón por la Armada Argentina, los marineros, bueno. Pero también creo que debe destacarse la metáfora médica que emplea Lombroso para identificar a la delincuencia de ocasión de la criminalidad de oficio. Los criminales de ocasión o criminaloides me han mostrado, como se diría en el lenguaje bacteriológico, atenuados, aunque a pesar de esto, bien visibles los caracteres de los criminales de oficio. Para decirlo en otras palabras, u otro ejemplo, los criminales están afectados por una enfermedad grave, verbigracia, por ejemplo, neumonía. Los de ocasión, también enfermos que la verdad tienen una simple gripe. Y continúa, el delincuente por herencia y el delincuente de oficio se diferencian según Ferri del delincuente de ocasión. El primero es impulsado al crimen por una fuerza interna, adherida o innata, que germina en él el extraño placer que experimenta cuando obra mal. Empero, el último, al ser impelido por un impulso exterior, no es retenido en la honradez por una repugnancia a su mala acción suficientemente fuerte. Yo creo, sin embargo, que todo esto se reduce a una cuestión de grados, de la misma forma que inferiores a los imbéciles reconocemos a los semi-imbéciles. Así que hay un creo que dice CB criminaloide, como un, no sé si no es un currículum, no importa. No logro interpretar lo que quiere decir. Dice CB corta criminaloide.
así hay un criminaloide, que la ve con los demás. Tipo más ínfimo que el criminal por herencia. Ahí está, dicho criminaloide es un hombre que no se siente arrastrado al crimen más que en ciertas ocasiones. Creo que lo transcripto alcanza, aunque es solo una porción mínima para que se tenga una más cabal conocimiento sobre el pensamiento lombrosiano en todos los sentidos de esta palabra. Ya comenzó la reunión y estoy entre dos pasiones. Un dilema, un nudo gordiano, y como invité a una gran amiga que tal vez ni conozca el nombre, que averiguara cómo terminaron desatando el nudo gordiano. Gente, feliz día de la madre para las que son madres, las que serán madres, las que fueron madres. Mira, nos estamos viendo. Fue el video más largo y viene más largo. Esto parece que va a dejar de ser meros bosquejos originales. Abrazo, que tengan un excelente día.